¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, principalmente para los que no controláis mucho del tema, la guía sobre los campamentos de rastreadores. Así que vamos allá. Bien, primero que nada lo que tenemos que tener en cuenta es que el máximo de campamentos de rastreadores son 4. Como podéis ver, yo tengo 4 aquí, y si me voy a un maderero de estos que solemos tener todos, le digo convertir en campamento de rastreadores y me dice no puedes construir más campamentos de rastreadores, ya tienes el máximo permitido, ¿vale? Así que para empezar ya sabéis que son máximo 4. El nivel máximo de los campamentos de rastreadores es el nivel 20, ¿de acuerdo? Bien, cosas que tener en cuenta a la hora de enviar un equipo a misiones de rastreo es que podemos ir a los territorios y aumentar, no me hagas publicidad, bien, publicidad digo, hay una forma de aumentar las probabilidades de que las misiones salgan bien, ¿de acuerdo? Una forma es irnos aquí donde pone el reino y nos dice más 25% de probabilidad de éxito en las misiones de rastreo. Esto significa que las misiones tienen un 25% más de probabilidades de que salgan bien. Y luego tenemos también por aquí, si no me equivoco mal, estaba aquí, ¿puede ser? No, aquí no, un poquito arriba. ¿Dónde estaba? Que lo he visto antes y ahora no me acuerdo. Está pues mira que está por aquí. Aquí está, ¿veis? Otro 25% de probabilidades de éxito en las misiones de rastreo. Es decir, teniendo Parada y el reino que está aquí, aumentaréis en un 50%, es decir, en la mitad. Sí, un 50% a la mitad, las probabilidades de que las misiones de rastreo salgan bien. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle aquí. Vamos a darle a rastrear y tenemos una serie de misiones. A medida que aumentáis el nivel de las misiones, o sea, el nivel del campamento de rastreadores, perdón, os irán dando misiones pues más complicadas y que duran más, ¿veis? Por ejemplo, tengo una que, ¿cuál era? La espera, esta de aquí, que dura 5 días. Aquí abajo a la derecha dice tasa de éxito garantizado. Yo, por ejemplo, si pongo este equipo, que no me deja porque lo tengo en equipo defensivo, pero que son 3 Abraham 5 estrellas, me dice tasa de éxito moderada. Vamos aquí arriba donde pone 33% de requisitos cumplidos y nos dice 26% para la probabilidad de éxito, más 10% de reducción de tiempo, que bueno, eso ya tiene que ver con otros factores. Nos vamos a centrar en la probabilidad de éxito, es un 26%, o sea que las probabilidades de que salga bien son mínimas. Luego tenemos también muy alta, en este caso las probabilidades son de un 53%. Si tuviésemos los 2 territorios que os he dicho antes, aumentaría otro 50%, con lo cual tendríamos un 103% de probabilidad de éxito, es decir, que sería un éxito garantizado. También para aumentar el éxito garantizado, que es lo óptimo, ¿no? Siempre aseguraos de que esté garantizado, porque así es 100% seguro que la misión se cumpla y hacéis bien la misión. Podéis ir aquí a añadir suministros de rastreo, que esto es bastante curioso, porque a día de hoy, después de 6 años en el juego, solo tenemos 2 objetos, que es el suministro de rastreo mini, que solo se consigue haciendo una misión específica de rastreo, una misión muy sencillita que dura muy poco, creo que es una media hora, y se hace enseguida. Y luego tenemos esta de aquí, suministro de rastreos pequeños, que esta también va saliendo en según qué misiones de rastreo. Sin embargo, tenemos luego aquí a la derecha suministro de rastreos medios, que yo en ningún momento en este juego los he visto por ninguna parte, ni siquiera en ofertas de pago, ni en ofertas por oro, en ningún sitio. Y suministros de rastreo grandes tampoco los he visto nunca, no sé si los retiraron de cuando empezó el juego y se quedaron ahí, o los tienen ahí pensados para un futuro, quizás, no sé qué tienen pensado con eso, porque yo no los he visto nunca. De hecho dices, consigue más. Solo podrás obtener estos suministros de rastreo en eventos especiales y misiones de rastreo. En misiones de rastreo a mí a día de hoy todavía no me han salido ninguno de estos 2 finales. De estos 2 sí, me suelen salir. Bueno, en este caso nos pone, a ver, tasa de éxito moderada. Aquí tenemos un rastreo mini que nos lo aumenta, no, gastar oro no, dale. Nos lo aumenta a moderadamente alta. Y el suministro de rastreos pequeños nos lo aumenta a alta, con lo cual tampoco nos conviene. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de enviar un equipo para tener más probabilidad de éxito es lo que estáis viendo arriba, donde pone la espera, abajo, requisitos de desafío. Dice, requisitos del desafío, debes tener 3 ciudadanos para cumplir con el requisito de desafío.
Debes tener 1 de resistencia para cumplir con el requisito de desafío y tienes que tener un mediador para cumplir con el requisito de desafío. En este caso, lo que tú tendrías que hacer es irte, vamos a ver, un equipo que ponga aquí, pone alto, ¿no? Y yo le digo, vale, pues quito, le doy aquí arriba a la izquierda y digo, no, aquí no está bien hecho esto, no lo puedes buscar por aquí. Bueno, pues lo quitamos, tira. Vamos a buscar a un personaje, en este caso personajes pues que cumplan los requisitos, ¿no? A ver, por aquí se ponían algo de ciudadano y tal, o eso se perdió. Creo que esto se perdió, ¿no? Lo de ciudadano. Sí, estos son cositas que tienen que cambiar porque esto está todavía muy viejo. De hecho, con los clase S tampoco tenemos lo de ciudadano y demás, ¿no? Esto es ya relativo a 5 estrellas y demás. A ver si encuentro alguno. Por aquí. Aquí tenemos uno, ¿veis? En este caso me dice tipo, esto es un mediador. Aquí me está pidiendo mínimo un mediador, con lo cual yo cojo algo así y se pone en verde. Luego me dice un personaje resistente. Pues bueno, esto ya da igual, buscamos un personaje resistente, pum, y lo pongo. En este caso es resistente y mediador, por lo que veo, porque se me están activando 2, ¿no? En verde. Vamos a comprobarlo. Efectivamente es resistente y es mediador. Vale, pues ahora me faltaría 3 personajes ciudadanos. Vamos a mirar por aquí. Tenemos que fijarnos en la fotito del personaje y aquí ya nos dice que aquí hay mediador. ¿Veis? Que tiene el simbolito del muñeco. ¿Veis? Aquí tiene el simbolito de ciudadano. Entonces, ahora, listo. Moderadamente alta. Vale, si yo pongo otro mediador, o sea, otro, ¿cómo se llama? Ciudadano, perdón. Me dice alta. Vale, pues si yo pongo a otro más, ciudadano, pap, ahora ya me dice garantizado. De hecho, si os dais cuenta, arriba a la derecha te pone 100% de los requisitos cumplidos, 80% de probabilidad de éxito, más 30% de reducción de tiempo. Si yo voy poniendo algo más, pues por ejemplo otro resistente, que ya que me pide resistentes, ya no me diría nada, ¿ves? Pero si yo quito aquí, ya, ya es 89% de requisitos cumplidos y demás. También tiene que ver mucho el nivel de los personajes, ¿vale? Tú puedes poner perfectamente personajes que no cumplan ninguno de estos requisitos. Vamos a hacer la prueba. Ahora me dice imposible, obviamente no hay nadie que vaya a hacer la misión. Y yo voy a poner pues a un personaje que no tenga ninguno de estos 3 requisitos, que ni sea ciudadano ni mediador, porque bueno, los personajes de hoy en día ya no se rigen por eso, sino que se rigen por las lealtades, y que tampoco sea resistente. En este caso voy a poner a Negan, que es un personaje mítico, lo hago así, garantizado. ¿Por qué? Porque el nivel del personaje ya es más que suficiente para hacerse él solo toda la misión. Obviamente, y esto es algo que os aconsejo, no enviéis, descartar cambios, no, vale, sí, perfecto. No enviéis a misiones de rastreo a personajes míticos, es una gilipollez. Seguramente muchos de vosotros a día de hoy tenéis, es que encima son 5 días, ¿vale? Vas a estar 5 días sin poder usar a ese personaje, eso hay que tenerlo en cuenta. Podéis perfectamente hacer así, pam, te vas a los personajes míticos de plata, ¿vale? Pones uno, dice garantizado, ya está, ¿ves? Y no está ni mejorado, con lo cual haces así, lo envías y listo, ¿vale? Si no tenéis personajes 5 estrellas, 6 estrellas o legendarios, seguramente personajes de plata que no usáis, que no les deis uso, pones un personaje de plata, pum, enviar, ya está, haces la misión, perfecto. Y tienes, vaya, ahora sí que la acabo de liar. Bueno, revisaré el vídeo y veré qué equipo tenía ahí y lo pondré bien. Consejitos que os puedo dar. Encima era un equipo importante, creo. Un equipo a tener en cuenta de 5 estrellas. Vale, como podéis ver, aquí voy a darle, no me deja darle editar equipo. Hay ciertos equipos que te hacen ganar oro, ¿vale? A ver si he tenido suerte y en alguno de estos 2 rastreos que está abierto salen con oro. Vamos a ver. En este caso, no. Bueno, al intemperie creo que no daba oro. A ver esta misión. Esta era precisamente de rastreo para subir de nivel, que esto hay que también tenerlo en cuenta. Hoy en día ya no es tan importante. Antes se usaba mucho para subir del level. Hoy por hoy ya, claro, es que hasta que no lo mejoren, la relevancia no la va a tener. Yo lo uso un poquito pues para subir algún personaje así de Strangis, y un poquito más mejor, pero nada, no tiene ningún sentido a día de hoy porque subir de nivel es demasiado fácil ya. Bueno, pues vamos a ver, le voy a dar a rastrear
Yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, Búnker da oro. Búnker es una de las misiones que da creo que 50 o 20 de oro. Con lo cual yo lo que hago normalmente es poner uno de estos dos equipos, ¿vale? O bien pongo un equipo formado por un azul, un rojo, un amarillo, un azul y un rojo. O bien el equipo que más oro me da, que es 3 amarillos y 2 verdes. Yo en este caso voy a hacer así y voy a enviar esto. Por cierto, cumplo 3 requisitos aquí no cumplo ninguno, 75%, 60% de probabilidad de éxito y aún así me pone garantizado. ¿Por qué? Por el nivel de los personajes, porque están mejorados. Podría hacer así, pero es tontería porque ya tengo el garantizado, con lo cual no voy a poner ningún objeto. Le doy a confirmar y durante 2 días y 1 hora no voy a poder usar este equipo, pero me da igual porque son, ya os digo, personajes de 5 estrellas. Le damos aquí abajo a la derecha, clic y pasamos a la siguiente. ¿Cómo te las apañas? Daba oro. ¿Cómo te las apañas? Daba oro, si no recuerdo mal. Ojo avizor daba oro. Como son 8 horas, esto es algo que tengo que recalcar y que os recomiendo. Haced siempre la que menos horas requiera, ¿vale? En este caso me pide 8 horas, con lo cual es más fácil hacer una de 8 horas que una de 16. Aquí tengo una que es de 6 horas, segundo equipo creo que no daba oro, con lo cual me da igual el equipo que le ponga, le voy a poner este mismo. Así lo voy a dejar. Y a la otra que sí que daba oro, que es la de ojo avizor y cómo te las apañas dan oro, ¿vale? Dependiendo del equipo. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo si el que daba oro era el equipo este de azul, rojo, amarillo, azul, rojo, o el de 3 verdes, o sea, 3 amarillos y 2 verdes. Antes he enviado 3 amarillos y 2 verdes, pues esta vez voy a probar con este equipo. Y ya veré, pues dentro de X horas, si me ha salido bien o no. Y realmente creo que ya estaría todo. No hay mucho más, ya está. Es que no hay mucho más. Aquí te ponen. Esto no le hagáis mucho caso, ¿vale? Esto de, oye, qué información más interesante. Nada, pasad de ello porque no tiene ninguna relevancia. Podéis anular la misión, lo cual es una tontería. Y podéis saltar dándole a lo de oro. No le voy a dar porque no recuerdo si me lo va a preguntar o lo hace directamente, ¿vale? Tened mucho cuidado porque a mí creo que lo hace directamente. Son así de cerdos. A mí alguna que otra vez me he equivocado, he hecho así, kick, me he equivocado con el dedo y le he dado a saltar y me he gastado oro tontamente, ¿vale? Eso también pasa cuando mejoras armas y le das muy rápido y te pone oro y ¡hala! Ya me he gastado. Tener mucho ojo con eso. Y bueno, realmente ya no hay nada más que decir de los rastreos. Creo que he tocado todo lo que tiene que ver con ellos. De hecho voy a irme por si acaso a la tienda a ver si hubiese algo que tenga que ver con los rastreos, pero yo estoy seguro de que con los rastreos no hay nada que tenga que ver la tienda. No. Esto es otra cosa, el tema de las misiones estas de facción. Ya va siendo hora de que cambien los premios. Esto ya lo pongo como añadido porque, ya os digo, el vídeo ya está terminando. Esto ya lo deberían de retocar porque los premios que dan es que son una auténtica basura. Pero bueno, como siempre digo, es su juego, ellos sabrán lo que se hace. Así que nada, gente, ya sabéis, darle like al vídeo, espero que os haya gustado, por supuesto. Muchísimas gracias. Compartirlo con vuestra facción para que se informe y suscribiros si no lo estáis. Nada, muchísimas gracias y hasta mañana.